descuentan los costos de sus ingresos, no logran recibir ni siquiera un salario mínimo mensual para poder sostener su hogar. Y ese es un hecho evidente que tiene que influir para que con esos reducidos ingresos no se puedan hacer en los cafetales, ni siquiera en los renovados, aunque la renovación sea subsidiada, no se puedan hacer las prácticas culturales agrícolas de fertilización, de control de plagas, etcétera, que impide que la producción pueda salir de alguna manera con beneficios y con producto superior para poder mantener un ingreso estable en la familia cafetera. Pero quiero meterme en un tema que tocaba el honorable representante Lemos, que infortunadamente se fue, y sobre el que quiero hacer conciencia en el sector cafetero. Hace 50 años, hace 20 años, hace 30 años se decía en Colombia, Colombia es café o no es nada. Yo quiero contar o recordar que esa realidad económica de Colombia ha cambiado. La política económica del país, las decisiones estratégicas del país, el acomodamiento del país a una división internacional del trabajo mundial ha hecho que Colombia no sea ya hoy un país cafetero por excelencia, sino que sea un país minero, un país, como llaman, minero energético, dedicado fundamentalmente a apoyar, a fomentar y a desarrollar la extracción y la explotación de nuestros recursos naturales, el petróleo, el carbón y la minería. Ya no somos la niña mimada de la casa, ya no somos los cafeteros la señorita bonita, ahora es la minería, ya somos ciudadanos de segunda, ya Juan Valdez no es el emblema de este país, aunque lo sigan diciendo. Este país cambió su política económica y su estrategia económica, y fruto de lo que llaman la globalización, la apertura, el neoliberalismo, el libre comercio, como lo quieran llamar ustedes, este país se ha venido volviendo un país explotador, exportador y extractor de recursos naturales. Y eso afecta gravemente a los productos agrícolas y a los productos industriales. Y los afecta en algunos de los aspectos que ya han mencionado. Por ejemplo, en los países que se dedican a ese tipo de actividades que yo señalo, siempre, en toda la historia, sucede lo que hemos venido hablando, que el dólar comienza a perder valor frente a la moneda. Estábamos hablando de un dólar de más de 2.400 pesos hace 5 o 6 años, y hoy estamos hablando de un dólar a 1.750 pesos. Eso afecta de manera grave, de manera frontal, a un producto agrícola que se dedica a la exportación fundamentalmente a los mercados externos, como es el caso del café. Y eso no oscurece nuestro reclamo. Por el contrario, honorable senadora, eso tiene que hacer que nuestro reclamo sea con una voz más fuerte, porque somos evidentemente una víctima, un damnificado. La caficultura es un damnificado de ese rumbo, de ese cambio de rumbo que al país se le dio, volviéndolo un país explotador y exportador de recursos naturales. Mencionaba el honorable representante el tema de la política fiscal. Recordemos que la política fiscal es la forma como se manejan los recursos del Estado, tanto como se obtienen como se gastan. Y aquí hay un hecho de una gravedad enorme que quizá casi ninguno de ustedes puede conocer, porque se trata de asuntos de política económica con alguna complejidad, pero lo debo explicar. Parte, Guillermo Gaviria, parte de que le pidan a los cafeteros, y aquí lo señalaba el doctor Botero, sí, es que necesitamos plata y el gobierno ya nos da mucha, también dijo el cafetero Iván, pero es que aquí hay una cosa que no se ha contado. El gobierno nacional, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, hizo una reforma constitucional para darle garantías al capital extranjero y a la inversión extranjera en petróleo y en minería y a la deuda pública, que se llama una reforma de criterio de sostenibilidad fiscal. ¿Qué significa eso? Que el gobierno, por mandato constitucional, va a tener que dejar siempre, cuando descuente de sus ingresos los gastos, un saldo positivo antes de pagar la deuda externa. Y por eso a los caficultores ya el gobierno dice: no les puedo seguir trasladando, y son ustedes de sus nuevos impuestos
como van a tener que pagar el sostenimiento de su caficultura y sus instituciones. Es la política económica, la política de revaluación, la política fiscal, esa política que el gobierno hizo aprobar para afectar la producción nacional, para afectar el gasto social, favoreciendo la deuda y la inversión extranjera, la que obliga a ir a cuadrar las finanzas del Fondo Nacional del Café con el aumento de los impuestos a los caficultores. Me da mucha pena señalar, pero en la contribución cafetera es un impuesto, es más, es un impuesto indirecto, porque cobra por cada libra de café una cifra igual independiente de los ingresos del respectivo caficultor. Y la prueba reina de que esto es un impuesto, doctor Botero, es que está metido en la reforma tributaria. Si no lo fuera, pues no estaría metido en la reforma. Es decir, hay variables de tipo cafetero y hay variables de tipo de política económica que nos han llevado a esta crisis. Y el gobierno tiene que responder como causante de esa política económica a un sector exportador afectado por esa política económica. Pero yo quisiera señalar una cosa que me parece vital en este debate. Desde que estamos en la pelea cafetera en los años 75 en la zona del Viejo Caldas, había una gran discusión entre los caficultores. ¿Qué era más importante? ¿Tener precio o tener producto? Todos los días discutíamos eso. Es que si tenemos mucho producto, entonces se baja el precio, y entonces si sube el precio nos va mejor. Yo creo que esta crisis ha resuelto ese dilema. Lo peor para un productor es no tener producto. Lo peor para un productor es prender el televisor en su casa, ver en el noticiero que el café llegó a $2.50 y saber que en el silo de café no tiene un grano para poder vender a ese precio. Y en ese sentido, la estrategia de política cafetera de la Federación, del Gobierno Nacional y de las autoridades cafeteras fracasó de manera rotunda cuando decidió que nos deberíamos dedicar a la producción exclusiva de cafés especiales y menospreció la producción de cafés corrientes y de las calidades corrientes que hacen el volumen de la producción y que es el que produce la mayoría de los caficultores. Hay que recuperar la producción como variable fundamental del ingreso cafetero. Eso es lo que tenemos que discutir. Y cuando se habla, y eso me preocupa, cuando se habla de que cuadramos las finanzas es por la vía de elevar la contribución y no por la vía de elevar la producción, la señal que se le da a la caficultura colombiana es que evidentemente esa producción no se va a subir y que por lo tanto la única forma de cuadrar las finanzas del Fondo Nacional del Café es por la vía de duplicar o triplicar, como aquí se ha dicho, la contribución cafetera. Yo voy a hacer un pequeño ejercicio matemático que es el siguiente. A esta hora, a la 1 de la tarde, con hambre, pues, pero intentémoslo. ¿La contribución cafetera de qué es? 6 centavos de dólar, que se multiplica por la cantidad de sacos que exportamos, y eso se multiplica por el valor del dólar. O sea, son 3 multiplicaciones. 6 centavos, ¿por cuánto vale un dólar? Por la cantidad que exportamos, y eso da el monto total de la contribución que va al Fondo Nacional del Café. Si el dólar sigue bajando y la producción no sube, la única conclusión es que hay que clavar a los cafeteros en que pasen de 6 a 12 centavos de dólar para aumentar los ingresos del Fondo Nacional del Café. Aquí todos estamos de acuerdo con la defensa de las instituciones. Aquí todos entendemos la importancia del Fondo Nacional del Café en las actividades económicas a las que se ha dedicado y muchas más que le son menester cumplir. Pero lo que no podemos entender es que de esos 3 factores no se suba la producción, no se considere ni siquiera un valor del dólar especial para los caficultores, sino que la única forma de subir los ingresos del Fondo Nacional del Café sea cumplirle a los impuestos a los cafeteros. Ese está en el centro de la discusión en materia de la contribución cafetera. Pero quiero señalar esto. Con respecto a todo lo que yo he dicho anteriormente, Guillermo, la contribución cafetera es el florero de Llorente. La contribución cafetera es la gota que rebosó la copa. Pero podemos incluso ganar la lucha, que debemos ganarla, de la contribución cafetera, y nuestros problemas seguirán siendo los mismos mientras la estructura, la política económica, la estrategia de caficultura en Colombia siga inmodificable.
Es decir, en esta lucha cafetera que estamos emprendiendo, que sea un motivo la lucha contra la contribución cafetera, pero me temo que tenemos que poner en nuestro pliego de reivindicaciones asuntos que van a ir más allá de estas meras variables fiscales de la contribución cafetera. Quiero terminar señalando lo siguiente. Hay experiencias de lucha cafetera, hay unas, y casi todas victoriosas, por no decir que todas han sido victoriosas. En el año de 1995, el 20 de julio, el 19 de julio de 1995, 120.000 cafeteros salimos a las carreteras de Colombia y conseguimos lo imposible, lo que el presidente Samper nos había dicho en la Casa de Nariño que era imposible: la condonación de 120.000 deudas cafeteras que hicieron que los agricultores mantuvieran la propiedad sobre muchos de ustedes o algunos de ustedes que participaron en esa lucha hoy pueden tener su predio porque ganamos esa condonación. En el año 2001, más exactamente en septiembre del 2001, salimos otra vez a las carreteras de Colombia. Aquí en Antioquia, creo que en Bolombolo, entre otras, Jorge Gómez allí, Bolombolo, etc. Y logramos conseguir el auxilio de 30.000 pesos por carga para la caficultura colombiana. Nos costó mucho, atropellos, pero una enorme movilización. De tal manera que aquí no ha habido pelea perdida. Y creo que esas experiencias del pasado nos permiten servir de aliento para lo que viene hacia el futuro. Recordemos brevemente cuáles fueron esas estrategias. La unidad de todos los cafeteros sin excepción, y en ese sentido el reclamo que hacen algunas personas de que se les menosprecie como idiotas útiles o se les descalifique como ricos terratenientes son perfectamente justificadas. En esta gran familia cafetera no puede haber exclusiones. Vamos a unificarnos todos, grandes, pequeños y medianos, en esta lucha contra la contribución cafetera y por una nueva política cafetera en este país que tiene que trascender asuntos estructurales de tecnología, problemas de política económica y, por supuesto, unas instituciones al servicio real de los caficultores. No me gustó y critico seriamente cuando Gabriel Silva dijo que la Federación de Cafeteros era la ONG más grande de Colombia. Nosotros necesitamos una ONG. Nosotros necesitamos una institución que juegue un papel proactivo en la producción, en el desarrollo del cultivo cafetero y en los mercados internacionales. Es decir, necesitamos una federación que eleve la producción, una federación que entregue soluciones tecnológicas acertadas a una caficultura cuyo paquete tecnológico aparece estar en crisis. No necesitamos una federación que nos regale 30 pollitos apestados en época electoral. No necesitamos una federación que sea el eje y la vanguardia en la lucha con la caficultura, y ojalá recuperemos una federación que nos dé un precio de sustentación y que no sea, como dicen ahora, un comprador de última instancia. Pido un minuto para terminar. Amigos y amigos cafeteros del suroeste antioqueño, yo creo que hoy se está iniciando una nueva gesta cafetera en Colombia. Hoy con Guillermo Gaviria, con Pedro Echavarría, con todos ustedes, desde aquí, estamos empezando a lanzar una nueva bengala de la dignidad cafetera. Cafeteros del suroeste antioqueño, toquemos el clarín, la trompeta de la lucha y la resistencia civilizada y escribamos otra vez otra página de honor en la lucha del más importante gremio agrícola de la historia de Colombia. Mil gracias.